Dios les bendiga. La gloria y la honra sean para Dios. El día de ayer te comento que realicé un video que se titula ¿Por qué tan calladito? Realmente, por mi parte, estoy 100% a favor del diezmo. En el video mencioné dos contextos del diezmo sin tener que mencionar su nombre: el que siembra y el que da de corazón. Miremos qué dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un ejemplo terrenal. Hay personas que generaron y crearon empresa y viven con el 10%. El resto es generosamente lo otorga a entidades como iglesias, entre otras, ayudando a sus hermanos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad. Hermanos, esto es algo muy importante. Hay personas que han tenido experiencias negativas en X o Y lugar donde les obligan a diezmar. A esas personas el consejo es que salgan corriendo de ese lugar. ¡Corre! En muchos lugares se puede notar por encima que no tienen temor de Dios. Ojo con lo que estoy comentando. No estoy criticando, pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Todos los hijos de Dios escuchan la voz de su Padre. Obedecen 100% la palabra. La leen y la aplican. En otras palabras, están conectados en intimidad y en espiritualidad para poder servir sin esperar nada a cambio, haciendo la obra que el Padre le encomendó. Lo principal es estar siempre buscando lo espiritual. Hagamos algo. Escudriñemos solo 2 textos bíblicos detalladamente, con pausa. Miremos Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero hacer énfasis en algo. Hay personas que te lo comentan y te lo dejan hasta acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Es verdad, está escrito. Todos decimos amén. Pero sin embargo, querido amigo, tú dices, sí, he levantado la mano y digo amén, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Te invito a que te quedes en este video y miremos detalladamente, como dije hace poco, y miremos su contexto. ¿Válido? Sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿estás andando en el Espíritu o estás andando en la carne? Vamos a ver, ahí de pronto se nos bajó las manos. El amén se disminuyó, se bajó la presión, pero vamos a seguir mirando. Quédate hasta el final. Esto es la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si estamos en el Espíritu, te libra de la ley del pecado y de la muerte. Sigamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí vamos bien, esperanza, hay esperanza.
Pero mire, mi querido hermano, lo siguiente. Ojo, aquí te explica lo de la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Pero aquí en el versículo 4 te dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, para que esta ley tenga validez y no tengamos condenación por estar en Cristo, ¿qué debemos de hacer? Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en este momento va a explicar el por qué. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay personas que si no viven en el Espíritu, no tienen la posibilidad de comprender la divinidad de Dios, su poder y majestad, su reinado, el alfa y el omega, porque están pensando en cosas de la carne y no en el Espíritu. Como dicen en el mundo, no estás listo para esta conversación. Sigamos, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Se sujetan a la ley de Dios, es a su palabra, a sus mandamientos, a lo que ha dejado para sus hijos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está muy textualmente, mi querido hermano. Está textual. No pueden agradar a Dios. Y el versículo 4 nos dice, para que se cumpla esta ley. ¿Cuál ley? Su palabra, todas sus promesas y ninguna condenación, debemos andar conforme al Espíritu y no a la carne. Y hablando de hijos, miremos entonces qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3. Dice, hijos de Dios, ¿cierto? Miremos qué nos dice su palabra. Estamos escudriñando poco a poco. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Querido hermano, si el mundo a ti te ama, es porque no has conocido su palabra, porque no le has conocido a Él. Vuelvo y lo comento, estás viviendo en la carne y no en el Espíritu, y no estás preparado para las cosas divinas, para las cosas, para los imposibles de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto está hablando de su venida, ¿sí? Pero entonces dejémoslo aparte, porque el tema es el espíritu y la carne. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú reconoces al Señor, a Jesús como tu Salvador, la esperanza que tiene cada persona es que le veremos cara a cara y que nos va a dar vida y vida en abundancia, porque le veremos tal como Él es. Y si tienes la esperanza, debes de estar pensando en purificarte a sí mismo, a ti, cada momento, y vivir para el Espíritu. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado está dañando la ley. Eso lo estamos viendo muy literal, pues el pecado es infracción de la ley. Ojo,
es literal, que no te está diciendo que tienes libertad de pecar. Te está diciendo lo contrario. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué quiere decir? Que sabemos las cosas, pero aún las cometemos. Y mira lo que dice: todo aquel que permanece en Él, o sea, todo el que es considerado hijo, que el que se considera hijo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está literal. Entonces ahora la pregunta: amén para los que estamos en Cristo. ¿Estamos pecando? Le hemos visto y le hemos conocido. Hemos dejado el pecado a un lado. Y mira lo que dice: hijitos, nadie os engañe. O sea, todo aquel que te diga lo contrario de esto te están engañando. Esta es la palabra veraz, eficaz y cortante. El que hace justicia es justo. El que te dice esto te ama, y mucho más que cualquier otra persona que es alcahuete con el pecado. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ojo con lo que sigue a continuación, versículo capítulo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ojo con esto. Literal, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y esto no se lo estoy diciendo de palabras mías. Se lo estoy diciendo conforme a las sagradas escrituras. Y aquí dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, deshacer el pecado. ¿Qué quiere decir? Dios nos considera hijos si el pecado es aborrecido, si el pecado es quitado. Por eso nuestro proceso es purificación. Y aquí nos lo confirma: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ojo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ojo con esto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos cuando una persona es hijo de Dios? Practica la justicia. ¿Y cuando sabemos que es del diablo? Practica el pecado. Prefiere la carne que el espíritu. Lo está diciendo la palabra, no se lo estoy diciendo yo. Le estoy dando, digamos, una traducción. Sigamos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esta palabra se está dando desde el principio. Ojo con esto: que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ojo con eso. Para poder nosotros entender la divinidad del Padre, su potestad, debemos de andar conforme al Espíritu. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si estás cumpliendo esta palabra, la ley, al pie de la letra, no se extrañen si el mundo los aborrece y te dicen que eres extraño. Si tú, mi querido hermano, ves a una persona cumpliendo la ley y para ti lo ves extraño, quiero que te examines, ya que el que está cometiendo pecado es la persona que ve extraño al otro. Válido. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ojo, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que se burla de su hermano permanece en muerte. El que no da ejemplo de lo que Dios le ha dado permanece en muerte. El que no vive en el Espíritu
pero piensa en las cosas de la carne, permanece en muerte. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si te juntas con personas que no te edifican, estás buscando muerte. Sigamos. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Jesús. Ningún homicida. ¿En qué hemos conocido el amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí. También, ojo con lo que sigue, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos de morir porque Cristo puso la vida por nosotros. El servir, de allí viene la retribución, pero sin esperar nada a cambio. De allí viene el diezmo. La persona es agradecida con Dios porque Dios puso la vida por él. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Seamos coherentes con lo que decimos. Si usted se considera cristiano, debe estar haciendo todo lo que está escrito en su palabra, en la Biblia. Quiere decir que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, haciendo y haciéndolo de corazón. Ojo, y en esto conocemos que somos de la verdad. O sea, en esto, si hacemos lo que está escrito, somos considerados hijos de Dios. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Oiga esa promesa. Aseguraremos. Dios te está diciendo, asegura tu corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, si tu corazón te dice, no vayas, allí hay pecado, allí son personas del mundo y te llevan al mundo. Ojo, Dios te dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo las cosas bien hechas. Ojo con esto. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque ese porque es demasiado grande. Y repítalo, grábalo en tu corazón, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tú haces las cosas que son agradables para Dios y guardas estos mandamientos, los cumples, los tienes por ley para tu vida, todo lo que pidieres al Padre lo vas a recibir. Ojo con esa palabra, es una promesa. Dios te dice, guarda esto. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque como estamos en el Espíritu, somos de Dios. Somos hechura de Dios, hijos de Dios. Ahora te comento, mi querido hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, haces conforme a lo que el Padre dice, que guarda sus mandamientos. Estás viviendo en el Espíritu y no en la carne. Y usted me puede comentar, Esteban, qué palabra tan fuerte. No la estoy sacando de mi boca, la estoy leyendo de la palabra de Dios, que es viva, eficaz y cortante. Ahora te pregunto, mi querido hermano, ¿por qué crees que en Apocalipsis dice que los que se van a perder son
como la arena del mar. Eso, en otras palabras, significa que la arena no se puede contar. Es incontable los que se van a perder. Y además te dejo otras preguntas para que pienses y analices. Esto no te lo digo con lucro de temor y de que tengas miedo de que no vas a ser salvo, porque todos estamos en un proceso. Y es eso lo que quiero adelantar. Tu proceso. Obedece a sus mandamientos y permanece en Dios. Ahora, pregúntate y llévate esto para tu vida. ¿Cuántas familias fueron salvas en el diluvio? ¿Cuántas familias fueron salvas en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Si sabes la respuesta, en cada destrucción se salvó una familia, porque guardaron sus mandamientos. Analízalo detalladamente. Dios te bendiga.